Hola, buenas tardes. Mi nombre es Idoia, soy tutora en Implica y bueno, hoy veremos un poquito en esta sesión la comunicación empresarial y atención al cliente. Haremos hincapié en el tema 2, que hablará de la comunicación más a rasgos generales, y el tema 3, que sí que se meterá ya en la comunicación más a rasgos dentro de la empresa. ¿Vale? Nada, bienvenidos. Las preguntas que consideréis importantes hacer, cualquier puntualización, lo que sea, se irá respondiendo a lo largo de la sesión y por último tendremos unos minutitos en los que responderé yo personalmente cualquier cosilla que haya quedado pendiente o cualquier cosilla que necesitéis. ¿Vale? Nada, lo dicho, bienvenidos y comenzamos, entramos en materia. Bien, como decía, comenzaremos con la unidad 2, que trata la comunicación más a rasgos generales, y voy a ver un poquito el índice para ver exactamente qué temas vamos a tratar. Primero comenzaremos por la comunicación con los conceptos clave, con sus diferentes elementos y fases. Seguiremos con los tipos de comunicación, como según el lenguaje utilizado, según el público al que se va a ir destinada o según el objetivo del mensaje. Continuaremos con las barreras de la comunicación. Pueden ser personales, físicas o incluso semánticas, por ejemplo. Seguiremos con los flujos de comunicación en el punto número 4. En el punto número 5 seguiremos con la comunicación oral, tanto sus principios básicos como tipos, aspectos de un buen comunicador y aspectos que no van a facilitar en absoluto la comunicación. En el punto 6 veremos otros aspectos también muy relevantes como puede ser la escucha activa o la comunicación no verbal. Y por último trataremos la comunicación escrita. Para comenzar, empezamos por la comunicación, con los conceptos clave. Tener en cuenta que la comunicación va a ser el proceso por el que una persona se va a relacionar con otra a través de un mensaje, siempre esperando que el receptor dé una respuesta, ¿no? Por tanto, va a ser el intercambio de información en todo este proceso comunicativo y para ello necesitaremos una serie de elementos. Como comprobamos, y los más importantes quizás o más destacados sería el emisor y el receptor. El emisor puede ser una o varias personas que van a ser las que elaboren la información y seleccionen qué aspectos consideran más importantes para exponer y para hacer llegar al receptor, que va a ser quien recibe la información. También encontraremos el código, que será el conjunto de símbolos reglados con los que se va a expresar este emisor y con los que va a entenderse el receptor o el mensaje que va a entender el receptor. El canal, que será el medio transmisor de este mensaje, el mensaje, que va a ser el elemento clave de la comunicación, el que va a transmitir toda esa información, y encontraremos también el contexto o situación en la que se encuentre tanto el emisor como el receptor. Aquí encontramos también el aspecto de ruido, que veremos más adelante que va a ser una barrera, ¿no? Que pues bueno, va a impedir un poquito que esta comunicación se haga de modo eficaz y correcto en todo momento. Como fases dentro de este proceso comunicativo, vamos a encontrar que además de todos estos elementos, pues existe la fase de codificación, que va a ser aquella que cuando el emisor elabora el mensaje lo tiene que codificar en un código determinado. Toda esa fase se llamará codificación y la descodificación será el proceso inverso. Será cuando el receptor recibe el mensaje y necesita descodificar ese mensaje que ha sido anteriormente codificado. Además, imprescindible el feedback que aparece aquí, que sería el proceso de retroalimentación. Es decir, el receptor transmite mediante el feedback una respuesta verbal o no verbal al emisor. Con este feedback nos daremos cuenta si el receptor está captando nuestro mensaje tal y como nosotros queremos o, por lo contrario, no está captando o está viendo diferentes barreras o diferentes interpretaciones que hacen que el mensaje no sea exactamente el que hemos emitido. En cuanto a los tipos de comunicación, encontramos diversos según el lenguaje utilizado, según el público al que se va a ir destinado este mensaje o según el objetivo. Por ejemplo, si hablamos de según el lenguaje utilizado, encontraremos que existe la comunicación verbal, la comunicación escrita y la comunicación no verbal. Si hablamos de comunicación verbal, pues el método de codificación va a ser
la palabra, el mensaje va a ser la palabra. Si hablamos de comunicación escrita, se utilizará la escritura como medio de comunicación y si hablamos de comunicación no verbal, la información se va a transmitir a través pues, más de gestos, de movimientos corporales, sonidos. Siempre se le da como menos importancia a esta comunicación no verbal, pero la tiene de igual modo que la escrita y la verbal o incluso muchas veces más. Según el público al que vamos a destinar este mensaje, podemos hablar de comunicación intrapersonal, que igual es la menos común, ya que el emisor y el receptor van a ser la misma persona, es decir, es alguien que está hablando consigo mismo. La comunicación intrapersonal es una conversación ya directa entre dos personas que se intercambian un mensaje, la interpersonal, es decir, el emisor envía un mensaje y el receptor genera una respuesta. Y la comunicación grupal, que sería la tercera, sería cuando el emisor envía un mensaje a un grupo de personas. Según el objetivo del mensaje, encontramos también diferentes tipologías. Encontramos la comunicación expresiva, cuando el emisor trata de expresarse para producir una reacción en el receptor. La comunicación funcional sería cuando trata de influir en la conducta del receptor y la comunicación impersonal se dirige a todo un grupo de personas sin que sea posible recibir esa respuesta. Por último, encontramos la comunicación retroalimentaria, que el emisor va a tratar de buscar una respuesta del receptor. O sea, se intenta que el receptor actúe y enriquezca el mensaje recibido. En cuanto a las barreras de comunicación, como veíamos en el esquema primero, por ejemplo, el ruido, son los problemas que pues pueden darse en cualquiera de los elementos de la comunicación y que debemos controlar o evitar para conseguir que nuestro mensaje llegue correctamente al receptor. Por ejemplo, podemos encontrar las barreras personales o psicológicas, que van a ser aquellas, pues como por ejemplo los estereotipos, que serán ideas preconcebidas, percepción selectiva, es decir, la manera que tenemos consciente de evitar algunos mensajes que no nos interesan o de captar aquellos que sí que que consideramos más importantes. Los malos hábitos de escucha hace referencia, normalmente no estamos predispuestos a una buena comunicación y a practicar la escucha activa en todo momento. Y los valores personales y sociales, pues también van a hacer que filtremos la información que nos esté llegando, ¿no? Además, por último, las emociones, también como barreras personales, es lo que va a hacer que si el mensaje que me está llegando me causa una emoción u otra, esto puede inferir un poco en que me esté llegando correctamente. Como barreras físicas o técnicas encontraremos las ambientales o del entorno, como puede ser el clima o el ambiente, que esto puede hacer que se distraiga el receptor con el mensaje, y barreras técnicas, por ejemplo, la mala cobertura del teléfono móvil. En cuanto a los flujos de comunicación, ya en el punto número 4 encontramos que existe la vertical y el flujo de comunicación horizontal. Es dependiendo de la dirección en la que fluye el proceso de comunicación, y la vertical sería simplemente cuando en una jerarquía, por ejemplo, se hace una comunicación transmitida de los niveles superiores a los niveles inferiores. Por ejemplo, en una empresa, los mandos superiores hacia los trabajadores, por ejemplo, para transmitir informaciones, opiniones, normas o instrucciones. Sin embargo, cuando hablamos del proceso inverso, cuando hablamos de vertical ascendente, es decir, los niveles inferiores se tratan de comunicar con los niveles superiores, por ejemplo, una comunicación de los empleados hacia los directivos, para comunicar problemas o pedir información o participar en las decisiones empresariales. Cuando hablamos de flujos de comunicación en horizontal, estamos hablando de un proceso comunicativo al mismo nivel. Su objetivo es compartir información entre trabajadores o departamentos, resolver conflictos, por ejemplo, o coordinar acciones. Ya nos encontramos en el número punto 5, en la comunicación oral. Aquí trataremos principios básicos de la comunicación oral, como por ejemplo la amabilidad, brevedad, claridad, énfasis, estructura, es decir, tratar de no divagar, evitar ser impersonales, indicar el motivo de nuestra comunicación, recalcar las ideas más importantes. En cuanto a los tipos de comunicación oral, podemos destacar 3. Tendremos el singular, que es cuando el receptor o receptores, si son varios, no tienen la posibilidad de responder, por lo que el emisor solo va a ser uno, por ejemplo, en un discurso. La dual será cuando los interlocutores van cambiando los roles de emisor y receptor, por ejemplo, en la entrevista, que puedes comenzar como emisor, pero luego puede ser que dé la vuelta y seas el receptor. Y el plural cuando hay 3 o más interlocutores, que va a ser igual que el dual porque van a tomar roles de emisor y receptor según el momento. El ejemplo, por ejemplo, más evidente sería el debate.
En cuanto a los aspectos de un buen comunicador, podemos destacar los siguientes. Por ejemplo, van a tener mucho que ver con los principios básicos de una comunicación oral eficaz, como puede ser centrar el mensaje y resumirlo en una idea sencilla, o resaltar la idea por encima del entorno, adaptar nuestro mensaje y estar atentos al feedback, porque esto es lo que nos va a dar la pista de que el receptor está entendiendo el mensaje tal y como lo queremos emitir, cautivar con el mensaje. Y luego, aspectos que no van a facilitar para nada la comunicación serán, por ejemplo, críticas personales, el mal clima laboral, el no comprender el mensaje que va a ralentizar la comunicación, mezclar temas en vez de centrarnos en el tema en cuestión, negar las emociones, generalizar, como por ejemplo usando palabras siempre, nunca, o bueno, fijarnos también en la forma, como aspectos, gestos, contacto visual, eso será imprescindible para que, bueno, facilite la comunicación y no nos lo pongamos barreras, ¿no? Como hemos comentado antes. Vale, en el número punto 6 ya tenemos otros aspectos de la comunicación que, bueno, no son menos relevantes, porque es, por ejemplo, la escucha activa, que va a tratar de demostrar que nuestra atención está totalmente y todo el rato activa, ¿no? Tendremos una serie de técnicas, como puede ser pues, la preparación, ¿no? Debemos estar concienciados para escuchar el mensaje, es decir, utilizar la empatía, el feedback verbal, expresar al receptor o al emisor que estamos entendiéndole, por ejemplo, parafraseando, usar palabras de refuerzo, y el feedback no verbal, es decir, el receptor trata de, pues mirando a los ojos del emisor o asistiendo con la cabeza, decirle que, bueno, que está entendiendo lo que él le quiere transmitir. En cuanto a la comunicación no verbal, encontramos ya los factores del lenguaje y los factores del comportamiento. En cuanto a los factores del lenguaje, podemos destacar, por ejemplo, la intensidad o el volumen de la voz, deberá ser apropiado al tipo de conversación. En cuanto a la velocidad de emisión, también la fluidez verbal, el tono y las variantes de entonación y la duración de las sílabas, es el mejor indicativo de las emociones en la comunicación. El volumen debe ser el apropiado al tipo de conversación que se está manteniendo. Y como factores del comportamiento, los más importantes serían la mirada. Con ella vamos a expresar todas nuestras emociones y estados de ánimo, la expresión facial, los gestos, por ejemplo, los movimientos de la mano, los brazos que van a tratar de permitir poner énfasis a lo que estamos diciendo, la proximidad, la postura también, la apariencia personal, por ejemplo, aspectos básicos como puede ser la higiene personal o el peinado. Perfecto. En el punto número 7 ya tenemos la comunicación escrita, dejamos un poquito al lado la oral y nos encontramos ya en la comunicación escrita. Es la más importante dentro de la empresa, ya que se va a utilizar en el trato con los clientes, con los empleados, con otras empresas y también va a ser el modo en el que se transmitan muchas informaciones de entre departamentos. Para que esta comunicación escrita sea lo más eficaz posible, deberemos seguir diferentes principios, como puede ser la autoridad, ya que hay que ser conscientes de lo que escribimos, va a quedar reflejado, va a quedar por escrito. Trataremos de evitar dudas siendo concreto para no dejar puntos a la interpretación del lector. También tratar la claridad y concisión, es decir, centrarnos en el tema y tener una buena presentación. Cosas tan obvias como evitar tachones o los errores ortográficos. Perfecto. Con la comunicación escrita terminaríamos este punto 2 en el que se habla de la comunicación un poquito más en general. Por ello vamos a pasar a la unidad 3 en la que nos vamos a centrar ya en la comunicación dentro de la empresa. Haré como la unidad 2 y os diré un poquito qué punto vamos a tratar o qué puntos vamos a tratar, ¿no? En el primer punto hablaremos de las relaciones humanas y laborales dentro de la empresa. En el segundo punto veremos la comunicación interna en la empresa. En el tercero, canales de comunicación oral en la empresa. El cuarto serán los métodos de comunicación oral en la empresa, como puede ser el discurso o los informes. En el punto número 5 hablaremos de la comunicación telefónica. En el punto número 6, la comunicación escrita en la empresa. En el punto número 7, la correspondencia comercial. En el punto número 8,
medios físicos de la correspondencia comercial y, por último, trataremos en el punto número 9 documentos de uso en la empresa y en las administraciones públicas, como puede ser documentos administrativos básicos o comunicaciones breves y de régimen interior. Así pues, comenzamos. En cuanto a las relaciones laborales y humanas en la empresa, hay que distinguir un poquito entre ellas. Las relaciones laborales van a ser el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los empleados. Mientras tanto, las relaciones humanas van a ser las que crean o ayudan a crear un ambiente de trabajo más favorable y mejorarán el bienestar psicológico de todos los empleados. Para crear un buen clima laboral y fomentar, por ejemplo, el compañerismo, la asistencia y la productividad, trataremos de tener en cuenta una serie de normas de convivencia laboral. La primera de ellas, por ejemplo, sería evitar actitudes negativas, dedicar tiempo a los compañeros, modificar nuestra conducta en los conflictos, reflexionando sobre nuestra parte de responsabilidad, proponer soluciones en lugar de centrarnos en el conflicto, es decir, ir a la solución y no divagar. Como punto número 2, ya nos centramos en la comunicación interna en la empresa. La comunicación empresarial son un conjunto de técnicas y actividades destinadas a agilizar el flujo de mensajes entre los miembros de la empresa y entre la empresa y su entorno. Por tanto, hace más dinámicas las acciones individuales y colectivas. Dependiendo del criterio que utilicemos, podemos clasificar la comunicación de la empresa de diferentes formas. Dependiendo del tiempo transcurrido, sería directa o diferida, es decir, directa si el emisor y el receptor van a intervenir en la comunicación en el mismo intervalo de tiempo, y diferida si hay un tiempo desde que el emisor envía el mensaje hasta que el receptor lo recibe. Es decir, la directa sería síncrona, mientras que la diferida sería asíncrona. Dependiendo del ámbito en el que se desarrolle, hablaremos de interna o externa. Interna sería la comunicación que se produce entre trabajadores de la misma empresa y externa, por tanto, sería la información que entra o sale de la empresa para relacionarse con el entorno. Dependiendo de las personas que intervienen, podemos hablar también de dos tipos. Por ejemplo, individual, cuando hay un solo emisor y un solo receptor, y colectiva, cuando hay un grupo de personas participando en la comunicación. Dependiendo del carácter institucional, podemos hablar de tres tipos: publicidad, mensajes masivos de comunicación destinados a incrementar las ventas; relaciones públicas, que serán las actividades y programas de comunicación destinados a mantener una buena relación con los diferentes públicos de la organización; y por último, la publicidad institucional. Será la herramienta de las relaciones públicas utilizada para mejorar la imagen de la empresa. Por último, dependiendo del carácter de la comunicación, podemos hablar de comunicación formal o informal. La comunicación formal será la del orden jerárquico establecido en la comunicación dentro de la empresa. Define el modo de comunicarse de cada miembro de la organización. Sin embargo, la comunicación informal será el conjunto de interacciones que forman las relaciones no reguladas por la comunicación formal. Es decir, sirve para cubrir un poquito más las necesidades emocionales y psicológicas de los empleados. Una comunicación más cara a cara. En cuanto a los canales de comunicación oral en la empresa, podemos hablar de dos: la atención presencial y la atención telefónica. La atención presencial será la que se realiza en la oficina de la atención al cliente, será una atención mucho más personalizada y tendremos que tener en cuenta que el aspecto sea muy cuidado, ya que va a ser la imagen de la empresa. Si hablamos de la atención telefónica, hablaremos de que, que el teléfono es obviamente uno de los medios de comunicación más empleados en la empresa y, por tanto, nos da una serie de ventajas bastante importantes, como por ejemplo, la atención telefónica va a ser rápida y puede ser realizada de forma eficaz, permite ampliar la franja horaria de atención al cliente, tiene un bajo coste para la empresa y para el cliente. Gracias a las centralitas, además, permite atender a un gran número de llamadas y permite la inclusión de mensajes mientras el cliente está en espera. También hay que hablar de una serie de inconvenientes. Por ejemplo, la comunicación va a resultar mucho más fría e impersonal que en una oficina, o hay que tener en cuenta que va a haber una mayor concentración para atender al cliente, no puede haber silencios incómodos y además es más fácil que se produzcan malas interpretaciones de la comunicación. En cuanto a los métodos de comunicación oral en la empresa, podemos hablar de 6. Empezaremos por el diálogo, que será la conversación entre dos o más personas sobre un tema concreto. Su función va a ser recoger información o intercambiar posturas u opiniones. En cuanto a la entrevista,
va a ser la comunicación oral en la que el entrevistador trata de recabar información del entrevistado. Las más comunes son las entrevistas de selección de personal. En cuanto al discurso, consiste en la exposición de un tema concreto a un conjunto de receptores y deberemos preparar siempre su estructura. El debate tratará de llevar una serie de etapas, como por ejemplo una preparación de argumentos, una exposición de argumentos, el resumen de argumentos y una última deliberación. Es un diálogo con un objetivo concreto. En cuanto a los informes, podemos decir que son una enumeración detallada y ordenada de hechos como respuesta a una pregunta. También habrá que estructurarla y habrá que darle una introducción y una conclusión. En cuanto a la atención telefónica, es un diálogo que expresa muchos aspectos de la imagen corporativa de la compañía. Pasamos al punto número 5, la comunicación telefónica. Hay que tener en cuenta los siguientes puntos importantes sobre la comunicación telefónica, que son, por ejemplo, que va a ser una oportunidad para establecer nuevas relaciones comerciales o, por ejemplo, va a dar solución a las dudas o problemas que la persona nos exponga cuando nos llame. Para que esta comunicación telefónica sea eficaz, habrá que mantener a raya una serie de normas. Por ejemplo, normas al emitir llamadas, tan obvias como puede ser saludar y ser amable, solicitar hablar con la persona indicada, anotar todo lo que vayamos necesitando y terminar la conversación con amabilidad. En cuanto a las normas al recibir llamadas, van a ser unos tips muy parecidos. Por ejemplo, contestar al teléfono lo más rápido posible, saludar e identificarse siempre, pronunciar de forma clara, identificar a la persona o departamento que realiza la llamada, además de identificar el motivo de la llamada. Si tenemos que abandonar el teléfono en algún momento concreto, pues bueno, nos disculparemos antes de dejar a la persona en espera, terminaremos la conversación también con amabilidad y tomaremos nota de todos los datos que han sido desarrollados en la llamada. Para la comunicación escrita en la empresa, también trataremos una serie de normas para que ésta sea eficaz. Por ejemplo, la brevedad, ¿no? Deberemos evitar los adornos excesivos, también evitar las redundancias. La claridad en la exposición del asunto a tratar deberá ser elemental. Evitar también una formalidad excesiva en las frases, no abusar de los gerundios al comienzo de las frases y deberemos ser siempre lo más claros posibles a lo largo de toda la exposición, es decir, tratar cada tema por separado. En cuanto a la correspondencia comercial, hablaremos un poquito de que, bueno, al principio de las cartas comerciales sobre todo, pero deberemos tener en cuenta que nunca debe enviarse escrita a mano. Además, deberá contener los datos de la empresa. Y como os decía, hablaremos sobre todo de las cartas comerciales y las dividiremos en tres partes. Tendremos el inicio, el contenido y final. A continuación, vemos un poquito sus partes desarrolladas. Tenemos aquí una carta de principio a fin con el inicio, el contenido y final y con cada una de sus partes dentro de una de sus partes. Es decir, en el inicio tendremos el membrete, que será la parte superior donde se identifica al emisor de la carta. Tendremos también al destinatario, donde os señalo que serán los datos del receptor de la carta. En cuanto a las referencias, puede haber referencias distintas, dos en cuestión. Esta primera que aparece aquí se usa en la contestación a un escrito ya previo. Sin embargo, la siguiente sirve para citar las iniciales de quien transcribe o firma la carta. En cuanto al asunto, deberemos indicar el motivo de la carta y, por último, la fecha. Si hablamos del contenido, trataremos dos partes. La primera será el saludo, en la que, bueno, es la forma de cortesía para introducir la carta y el texto donde sí que se va a desarrollar ya todo el motivo de la carta. Por último, encontramos el final. La primera parte del final sería la despedida, que va a ser una frase corta para terminar la carta o cerrarla. Por ejemplo, le saluda atentamente. Luego encontraremos la antefirma, que va a ser la razón social de la empresa, que se encuentra aquí, en la parte superior. Encontraremos también la firma, que va a ser la firma de la persona que envía la carta. El anexo, que será cuando utilicemos documentos adjuntos, siempre estará a la izquierda. Y por último, la postdata, que será cuando queremos incluir algo que no se ha incluido ya en el desarrollo de la carta. Dependiendo del estilo, también podemos denominar
diferentes puntos o tipologías. Tenemos el estilo moderno, tenemos el estilo moderno modificado, tenemos el estilo profesional y el estilo evolucionado. El estilo moderno tendrá una distribución sencilla y que se mecanografía con rapidez. Aquí lo vemos reflejado. En cuanto al estilo moderno modificado, la diferencia con el anterior va a ser que la despedida, la antefirma y la firma se van a escribir al margen izquierdo, separados con un tope de tabulación o en el centro de la carta hacia la derecha. En este caso lo encontramos en el centro hacia la derecha. Aquí se ve la diferencia entre el estilo moderno y el estilo moderno modificado. En cuanto al estilo profesional, encontramos que este estilo hace que la lectura de la carta sea más fácil. Utiliza una sangría al comienzo de cada párrafo y el destinatario va a la derecha, la despedida, la antefirma y la firma pueden ir alineados al margen derecho y desde el centro de la derecha o centrados entre ellos con la alineación al margen izquierdo, centro y margen derecho. Es decir, hace una distribución más sencilla para que la lectura de la carta sea más fácil. En cuanto al estilo evolucionado, trata de simplificar las cartas todavía más, todas estas cartas comerciales, mediante el trato directo del tema. Para ello prescinde del saludo y de la despedida. Dependiendo del contenido de las cartas, también podemos hablar de diferentes tipologías. Podemos hacer, por ejemplo, la siguiente clasificación. Encontramos las cartas de informes, que van a ser informes personales e informes comerciales. Las cartas de pedidos, que será, pues, por ejemplo, la solicitud de información, cuando es una carta dirigida a proveedores para solicitar información sobre sus productos. Carta de pedido en firme, cuando el pedido está ya por escrito y firmado. Por ejemplo, tendremos que tener en cuenta, pues, el número de referencia, cantidad, importe total, plazo de entrega. La carta de aceptación, modificación o denegación del pedido, que será una carta emitida por el proveedor en la que se le indica la aceptación del pedido si este está correcto. Y por último, la carta del cobro del pedido. En cuanto a cartas de reclamación, podemos encontrar dos tipos. Carta de reclamación del pedido, que es una carta emitida por el cliente, y carta de reclamación del impagado. Esta será una carta escrita por el proveedor a un cliente que no haya cumplido con el pago pactado por un pedido. En el punto número 8 ya nos encontramos los medios físicos de la correspondencia. Simplemente los básicos, como puede ser la carta que hemos mencionado anteriormente, el sobre, el código postal, el apartado de correos, el papel y el certificado. Decir que el certificado van a ser escritos administrativos que sirven para justificar un hecho. Hablaremos del punto 9 de los documentos de uso en la empresa y en las administraciones públicas. Por ejemplo, documentos administrativos básicos que nos encontraremos va a ser la carta, que va a ser con la que vamos a gestionar los procedimientos determinados. El formato y contenido van a ser iguales que una carta en general. La declaración, que será un documento por el que las personas físicas, personas jurídicas o organizaciones manifiestan la autenticidad de unos hechos ante la administración pública. Encontraremos también la nota interior, que es un documento utilizado para la comunicación entre departamentos pertenecientes a un mismo órgano superior. La notificación, que será el trámite por el que un organismo competente comunica a un interesado una resolución o un acuerdo. El oficio, que será el documento utilizado por órganos o unidades de la administración pública, autonómica y local para comunicarse entre sí y con los ciudadanos. La publicación o anuncio, que será una actuación material que consiste en la inserción de un acto administrativo en un diario oficial, por ejemplo en el BOE, y en un periódico o en un tablón de anuncios con el fin de comunicarlo y hacerlo público. Y por último, la solicitud, que será un documento que contiene, pues, una o más peticiones según de un ciudadano o empresa para iniciar la acción de un órgano administrativo. La propia administración se encarga de establecer los modelos para las solicitudes y de proporcionarlos de forma gratuita a los ciudadanos en las dependencias administrativas.
En el 9.2, en las comunicaciones breves y de régimen interior, encontramos los avisos y anuncios, que van a estar formados por las noticias que publica la organización de la empresa y que son importantes para los trabajadores. Suelen usarse para advertencias de prevención y los anuncios para notas informativas deberán ser siempre breves y claras. Encontraremos también la carta circular, que se utiliza para comunicar algún acontecimiento importante a miembros o organizaciones externos a la empresa o para informar de asuntos de interés general a los trabajadores de la empresa. La nota interior, que será el documento para que se comuniquen los diferentes departamentos de la empresa. Y por último, saluda, que será un documento de la empresa dirigido a otras empresas, autoridades o organismos públicos utilizados para invitar a actos, expresar su gratitud o informar de algún evento. Vale. Con esto estaría ya el tema 3 dado, que sería la comunicación. Sería la comunicación dentro de la empresa, y el tema 2, que sería la comunicación en ámbito general. Espero que os haya sido muy útil. Vamos a comprobar si ha habido alguna serie de preguntas o si tenéis alguna duda. ¿Se ha quedado todo claro? Parece ser que sí, os han ido contestando a todas vuestras preguntas y no ha quedado ninguna en el aire, así que me alegro mucho, eso significa que ha quedado bastante claro. Pues nada, entonces con esto me despido. De verdad, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y un saludo.